El título para este mensaje es Dios siempre responde. ¿Cómo es el título? Dios siempre responde. En un devocional de hace unos días, de hace más o menos unos 2 meses, estuve leyendo el testimonio de una niña que quería aprender a tocar violín y le manifestó ese deseo a sus papás. Ellos le dijeron: hija, perdónanos porque en este momento no tenemos el dinero para pagarte clases de violín. Pero si verdaderamente tú quieres estudiar violín, aprender violín, pidámoselo a Dios. Oraron y la niña siguió orando a Dios por este tema. Ella pertenecía al coro de la iglesia y en la presentación de Navidad cuentan que ella se esforzó muchísimo por su presentación y una persona de la iglesia sintió en su corazón que debería hacerle un regalo a esa niña. Y cuando terminó la presentación se acercó a ella y le dijo: Dios ha puesto en mi corazón un fuerte deseo de hacerte un regalo. ¿Qué quieres? Y ella dijo: por supuesto, quiero estudiar violín. Y este hombre le pagó todas las clases. Esta persona le pagó todas las clases de violín. Y yo quiero contarles esto porque creo que Dios responde siempre nuestras oraciones. Amén. Siempre responde lo que nosotros oramos. Siempre está ahí para oír y para responder nuestras oraciones. Por eso le puse por título a este mensaje: Dios siempre responde. Dígale a la persona de al lado: Dios siempre responde tus oraciones. El texto que comenzamos leyendo dice, Jeremías 33:2, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes que tú no sabes. Dios siempre responde. Dios siempre está ahí para responder nuestras oraciones. En el libro de Jueces, del 6, capítulo 6, 36-40, Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi intervención, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en el lugar donde se limpia el trigo sobre el suelo. Si el rocío cae sobre todo el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el pueblo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Dios había escogido a Gedeón para liberar a su pueblo de los enemigos que los rodeaban y que siempre destruían su nación. Él lo había escogido y obviamente que era una hazaña tremenda la que se tenía que hacer. Ellos eran unos pocos sin adiestramiento y todos los que los rodeaban eran un gran ejército experimentado en batallas. Y por supuesto entonces Gedeón tenía cierto temor y le dijo: Señor, si es cierto que tú vas a salvar a Israel por mí, yo quiero consultarte, yo quiero probar que sí eres tú que me estás hablando. Y entonces fue cuando él dijo: bueno, voy a dejar este trapo aquí afuera en la noche, y si aparece mojado y todo el resto queda seco, entonces sabré que eres tú. Y así pasó. A la mañana siguiente él se levantó, cogió ese trapo, exprimió y sacó una taza de agua y el resto estaba seco. Y dijo después Gedeón: Señor, discúlpame, pero la cosa es como para asegurarnos, hagámoslo ahora al contrario. ¿Sí? Que entonces
todo esté mojado en la mañana y que este trapo esté seco. Al otro día así sucedió. El piso estaba todo mojado y el trapo estaba seco. Y yo les cuento esto porque para decirles que Dios siempre responde. Amén. Dios siempre nos responde. Y Dios siempre quiere tener una relación con todos nosotros. Yo no sé si algún día usted le ha dicho a Dios cosas como estas. Señor, háblame, Señor, escúchame, muéstrame, mira que todo esto quede mojado y que esto seco. No sé si lo ha hecho, pero Dios quiere tener una relación con nosotros. Amén. Siempre ha querido tener una relación con nosotros y todo esto está para nosotros. Dios quiere que nosotros le hablemos y Él quiere respondernos. Amén. Y eso es una cosa increíble. Dios quiere siempre respondernos. Dios está para nosotros. Y cada vez que nosotros oramos, Él nos responde, porque Él siempre responde. Yo les he contado que hace tiempo, cuando vivía en Bogotá, de pronto yo iba en mi carro y de pronto yo perdí como la ubicación. No sabía dónde estaba. Y aclaro, yo conozco bien la ciudad porque yo me crié allá. Decía, pero ¿dónde estoy? Y yo caminaba y andaba con ese carro buscando a ver si me ubicaba. Y no me ubicaba. Cuando me llegué a ubicar, estaba a las afueras de la ciudad, en un barrio llamado Santa Librada, ya saliendo presente para Villavicencio. Y me acordé que ahí vivía mi amigo, un amigo. Y dije, bueno, ya que estoy acá, qué cosa tan rara que me pasó. Ya que estoy acá, voy a ir a visitarlo. Cuando yo toqué la puerta de su casa, nunca olvidaré su cara, porque eso fue impresionante, su cara. Y él me dijo, estábamos orando para que Dios enviara provisión, porque no tenemos que comer. Y él era el responsable ya de su mamá y de sus hermanitas pequeñitas. Y él decía, estábamos orando para que Dios enviara la provisión. Por supuesto, pues fuimos, hicimos un tremendo mercado, hicimos una tremenda cena, alabamos a Dios, dimos gracias a Dios por todo esto que había pasado. Porque así es Dios, que nos sorprende. Dios nos escucha. Amén. Y Dios hace cosas increíbles para bendecirnos a nosotros. Amén. Y yo quiero decirles que Dios responde. Dios siempre está para responder nuestras oraciones. Y siempre lo que Dios, lo que hace conmigo, lo que hace con las personas, los que hizo en la Biblia, lo hace con todos sus hijos. No, esto no es para unas personas nada más, eso es para todas sus hijos. Amén. Y Él responde de maneras increíbles. Me acuerdo también de un día que iba a visitar a una familia y generalmente yo llevo algo a esa casa. Tengo la costumbre, eso me lo enseñó mi papá, de ir a algo y no llegar con las manos vacías, llevar algo, cualquier cosa. Y yo iba ya llegando a la casa de ellos cuando me acordé, ay, no les traje nada. Estaba en el semáforo y pues en el semáforo ahí venden cosas y pasó una persona vendiendo limones y yo dije, déme unos limones porque qué más, yo les voy a llevar unos limones. Llegué a la casa, toqué la puerta, cuando me abrieron y vieron los limones que llevaba en la mano, yo no tampoco puedo olvidar sus caras. ¡Wow! Y yo le pregunté, ¿qué pasó? Y dijo, como estaban pasando un mal momento económico, el esposo se estaba quejando y estaba diciendo, sí, ve, ¿y para qué vamos a esa iglesia si aquí en esta casa no hay ni para unos limones? Y yo llegué con los limones, me contaron eso. Ya, Dios está ahí y Dios siempre responde. Amén. Siempre está ahí y siempre responde.
Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Yo quiero contarle 3 cosas importantes que debemos hacer. Y la primera de ellas es, clama a Dios. El texto que comenzamos leyendo dice, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. ¿Qué dice? Clama a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, Dios sí responde. Ya sabemos que Dios responde. Tenemos testimonio de que Dios responde. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hay que clamar a Dios. Dice que clama a mí y yo te responderé. Dice este texto. Y ahora, yo quiero que veamos un poquito la diferencia entre lo que es el clamor y la oración, porque igual el clamor es oración, que es una conversación con Dios, pero hay una pequeña diferencia entre la oración y el clamor. ¿Qué es clamar? Y lo busqué y el significado de clamar es, el término clamar aparece constantemente en la Biblia, dice. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el clamor es un grito que se pronuncia con fuerza o una voz suave que se eleva en momentos de aflicción. Es algo, puede ser un grito, pero también puede ser algo suave, pero hay algo que entra en la escena y es un momento de aflicción, dice ahí. Entonces, como para una interpretación más sencilla, yo siempre he dicho que clamar es orar con sentido de urgencia. Amén. Eso es clamar. Eso es clamar como en sentido de urgencia, como cuando estamos asustaditos, ¿cierto? Eso es como clamar, como sentido de urgencia. Creo que lo que hizo mi amigo cuando estaba allí no era una oración normal, sino que él, yo creo que estaba clamando a Dios. Señor, no tenemos que comer, ¿cierto? Tal vez los demás estaban más tranquilos, pero él como responsable de su casa diría, yo creo, Señor, no tenemos que comer, envía provisión. Y no tenía que estarlo gritando, tal vez hubiese sido una voz suave, pero yo sé que había un sentido de urgencia. Y hay que clamar entonces. Eso es un clamor. Dice el texto, los versículos antes al texto de Jueces que comenzamos leyendo, donde habla de Gedeón, que el pueblo clamaba a Dios porque sufría las amenazas de sus enemigos que los afligían. En Jueces 6, del 2 al 6 dice, era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. O sea, ahí no dice la escritura, y ellos oraron pidiendo a Dios ayuda. Y en la Biblia hay muchas partes donde se habla de la oración, ¿verdad? Pero también hay algunas partes en donde se habla de que clamaron a Dios. Y eso ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque a veces ese clamor tiene que ver con algo que, por favor, ya me cansó, por favor, necesito, esto es urgente. Cuando la oración tiene un sentido de urgencia, ahí es donde se hace el clamor. Cuando hay amenaza, cuando hay susto, cuando hay urgencia, hay un sentido de clamor. Amén. Moisés clamó también. En Éxodo 15, 22, 25 dice, Moisés ordenó a los israelitas que partieran
del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Claro, los israelitas andaban por el desierto, llevaban días sin beber, tenían mucha sed. Luego llegaron y se encontraron un lago, y esa era su esperanza, beber de ese lago, pero resulta que las aguas que encontraron eran amargas. Yo creo que ahí se desesperaron y comenzaron a quejarse. No dice que ellos clamaron, porque realmente el pueblo que andaba por el desierto realmente no era como muy orador ni muy clamador, ¿sí? Más bien comenzaron a amargarle la vida a Moisés diciéndole: ¿usted para qué nos trajo hasta aquí? Si nosotros allá en Egipto, por el contrario, teníamos comida y teníamos bebidas, y usted nos trajo por acá a matarnos de sed. Y yo creo que Moisés dijo: ay, Señor, por favor. Y clamó, y Dios le dio la respuesta. Él dijo: mira, echa este pedazo de palo allá en esas aguas, y las aguas se volverán dulces. Y eso fue uno de los milagros que hizo Dios en respuesta ¿a qué? A un clamor. Amén. Todo clamor es escuchado por Dios. Tiene una respuesta de Dios. Ahora, a veces nos preguntamos: bueno, ¿y por qué no pasa lo que yo he orado? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué he orado y como que no llega tan urgente? Porque generalmente cuando se trata de clamor, tiene una respuesta pronta. La oración, como a veces estamos orando relajados, entonces, pues también la respuesta viene relajada. ¿Estamos entendiendo? Por eso la palabra de Dios dice ahí: clama a mí y yo te responderé. Y cuando vemos esos eventos ahí en donde las personas estaban asustadas, necesitadas realmente, ellos clamaron a Dios y les fue respondido. A veces nosotros oramos. ¿Cuándo oramos nosotros? Y uno tiene que orar a Dios, claro, y uno ora y otros dicen: sí, yo oro. Pero a veces le pedimos por eso, dejamos unos días y volvemos a pedir por eso. Y a veces se nos olvida orar y no, yo ya oré la vez pasada. ¿Sí estamos dando cuenta de la diferencia? Realmente la diferencia es la urgencia. Y a veces cuando alguien dice: oiga, yo he orado y no ha pasado nada, hoy les quiero decir: deje de orar y comience a clamar. Amén. Póngale el sentido de urgencia a tu oración. Métele el sentido de urgencia a tu oración. Y te darás cuenta que pronto el Señor responde. Amén. Es diferente cuando uno efectivamente ha clamado. Yo sé que todos aquí en algún momento hemos clamado. Cuando ya... Y generalmente uno clama porque a veces está uno asustado, porque a veces está uno cansado, porque a veces es muy necesario. Y entonces necesita orar, necesita urgentemente clamar. Amén. A Dios con urgencia. Y bueno, yo pienso que nosotros deberíamos tener una relación así intensa con Dios. La viuda que habla ahí insistente, ella iba al Señor por la mañana y por la tarde. Y le decía: hazme justicia y dele y dele y dele. Y era con insistencia. Amén. Yo siempre he dicho que todo lo que yo le he pedido a Dios, el Señor me lo ha dado. Todo me lo ha concedido. Algunas veces se demoran y he notado después de hacer estas prédicas que esas que son demoradas también es porque yo las llevo relajadas en oración. Bueno, yo mismo les acepto el proceso de ahí vamos despacio.
Porque aquellas que son urgentes, que coge uno a Dios y dele, y dele, y dele, y dele, y ore, y hágale, Señor, y es que, por favor, esas salen rápido. Amén. Así que es importante que nosotros clamemos a Dios y Él responderá. Amén. Y Él responde. Lo segundo, para que el Señor tenga esa respuesta de Dios, hazle preguntas a Dios. La forma más fácil de oír la voz de Dios es hacerle preguntas a Dios. Dios no ignora al que le pregunta, siempre. Yo siempre le he dicho a la iglesia acá, ¿quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres una respuesta de Dios? Hazle preguntas a Dios. Cuando uno dice algo, le pregunta algo a una persona y esa persona no le responde a uno, uno diría, uy, esa persona sí bien creída, ¿no? Persona tan grosera. Pues bueno, piensa lo siguiente, si tú le haces preguntas a Dios, si Dios es real, si Dios te escucha, entonces Dios te responde. Amén. Sé que Dios es real, sé que Dios te escucha. ¿Qué falta? Hágale las preguntas. Hágale las preguntas a Dios y te darás cuenta que escucharás la voz de Dios, recibirás la respuesta. Así te diga no. Porque muchas veces nosotros preguntamos y la respuesta de Dios puede ser no, pero por lo general, siempre Él va a responder. Amén. Entonces, hazle preguntas a Dios y te darás cuenta de que Él te responde. Él va a responder siempre, porque Dios siempre responde. Los líderes exitosos en la Biblia consultaban a Dios. Ellos vivían generalmente en guerras. En el tiempo de la Biblia era mucha guerra, había mucha guerra y ellos, los reyes, siempre preguntaban a Dios, Señor, ¿saldremos a la batalla o nos quedamos quietos? Ellos siempre hacían eso. Y porque era un asunto de vida o muerte. En el caso de Gedeón, él le preguntó por medio del vellón, ¿cierto? Y Dios le confirmó que fuera a la batalla, y como Dios le confirmó que fuera a la batalla, pues él fue a la batalla y venció. Amén. Dios le dio la victoria. Es muy importante que nosotros vayamos a cualquier parte con la bendición de Dios. Amén. Por eso hay que preguntarle a Dios, Señor, ¿voy a ir? ¿Quieres que vaya? ¿Sí o no? Mójame el vellón. Pero pregúntele, Señor, ¿quieres que me quede quieto? Mójame el vellón. Que quede solo el piso seco. Pregunte, Señor, ¿quieres que yo me case con esta o con este? Pregúntele a Dios. Amén. ¿Quieres que haga esta empresa con estas personas? Señor, pregúnteselo a Dios. Tenga en cuenta a Dios. Señor, ¿quieres que haga esto? Pregúnteselo a Dios. Porque Él responde. Él te va a responder si tú le preguntas. Ahora, si le preguntas y ya no le sigues preguntando, pues no hay sentido de urgencia, no hay clamor, entonces pues, espere. Amén. Pero si tú eres constante preguntándole a Dios, créeme que Dios te saca y te da la respuesta prontamente. Amén. Lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia. Él siempre habla, Él siempre responde. La mayoría de las personas tienen algo por decidir y no le preguntan a Dios. Van y le dicen, Señor, si esa puerta se me abre es de Dios. Eso por acá está fluyendo todo. Y es simplemente su plan personal.
Porque no le preguntan a Dios. No le preguntan a Dios. Ahora, ¿qué diferencia es cuando uno anda respaldado por Dios, cuando uno le dice, mira, ve? Ah, Gedeón, cuando Dios le dijo, ve, él se fue para allá. Tanto así estaba tan convencido Gedeón que se iba a enfrentar a un ejército de 100,000 soldados y él solo tenía 32,000. Y aún así dijo, vamos porque el Señor nos envió. Y después el Señor le dijo, no, díganle a los que tengan miedo que se van para la casa, y se fueron 10,000. Y aún así, bueno, con 22,000 somos valientes, nos hacemos dar en la cara. Pero se sorprendió Dios, cuando se sorprendió Gedeón, cuando Dios le dice, ahora llévalos a beber al arroyo. Y solo los que traigan el agua a su boca, con la mano, con ellos vas a pelear. Y solo 300 hicieron eso. Y todo lo hicieron con 300. De ahí la película 300. Imagínate. Y se enfrentó a un ejército así con 300, porque tenía la seguridad de que Dios le había hablado, que Dios le había confirmado que iba en el nombre del Señor y que el Señor iba con él. Amén. Esa es la seguridad que nosotros necesitamos, pero pregúntale a Dios. Cuando Dios te confirme, cuando Dios te dé la respuesta, lánzate. Vas a estar tranquilo y todo va a estar bien. Amén. Pero todo parte de clama a Dios que Él te responderá. Pregúntale a Dios que Él te responderá. Amén. Eso es tener a Dios en cuenta. A muchas personas dicen, no, yo aquí trabajando y voy con Diosito y Dios conmigo. Pero no claman, ni siquiera le preguntan. Y creen que así es. No. No es así. ¿Quieres que Dios esté contigo? ¿Quieres? Aprovecha la sabiduría del Señor. Pregúntale a Él. Muchas veces se consiguen personas para preguntarles que porque son expertos. Ahora no hay nadie más experto que Dios. Dios es el que conoce el futuro. Dios es el que sabe lo que viene. Amén. Es cuando yo me vine precisamente para Villavicencio, me pregunté al Señor y el Señor me dijo, ve. Me vine con tranquilidad en eso. Y todo lo que está adelante que vamos a alcanzar es porque Dios ha dicho, ve. Y he aprendido a no moverme sin que Él diga, adelante. Amén. Y esa es la seguridad que debemos tener todos. Pero es porque le preguntamos a Dios. Porque clamamos a Dios y porque Él nos responde. Ahora, el que cree que Dios no responde, pues ¿para qué? ¿Para qué ora? Por eso es la razón por la cual no ora. Esa es la razón por la que no ora. Todas las personas realmente en la Biblia, líderes en la Biblia, exitosos, que les iba bien, consultaban a Dios, como Gedeón. David consultaba a Dios antes de ir a la batalla. En 1 Samuel 38 dice, y David consultó al Señor preguntando, ¿persigo a esta banda? ¿Los alcanzaré? El Señor le respondió, persigue, que sin falta los alcanzarás y rescatarás a los cautivos. Y lo hizo y así fue. Ezequías, en 2 Reyes 19:14 dice, Ezequías recibió las cartas de mano de los mensajeros y las leyó, y luego subió al templo del Señor y las extendió ante el Señor. Y a mí me parece que aquí el Señor nos está diciendo, venga a ver, ¿cuáles son todas tus cartas? Porque a veces tenemos nosotros cartas, oportunidades, cosas, y uno cree que con eso ya uno puede moverse y hacer de todo. Pero esas cartas son para ponerlas en la mesa del Señor y decirle, mire Señor, tengo esto, tengo estas oportunidades. ¿Qué dices tú? Amén. Ponérselas a Él en la mano, en la mesa. Señor, esto es, todo finalmente es tuyo.
¿qué tengo que hacer? Así lo hizo Ezequías. Josafat, también en 2 de Crónicas 23, dice: Josafat tuvo miedo y decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Así se reunieron los judíos para pedir ayuda al Señor. También vinieron de todas las ciudades de Judá a buscar al Señor. Cuando ellos fueron atacados y tuvieron miedo, Josafat decidió consultar al Señor. Señor, ¿vamos nosotros a pelear? ¿Qué tenemos que hacer? Y el Señor le dijo: no, tranquilo, quédense quietos, que yo voy a dar batalla por ustedes. ¿Qué tal si en contrario hubieran dicho: no, lo más lógico es que vienen, pues vamos y los atacamos? Cuando la orden del Señor era: quieto, lo mejor es quédense quietos. Pues los habían acabado. Y así pasa mucho en nuestra vida. Todo esto está para enseñarnos a nosotros. A veces nos movemos cuando no tenemos que movernos, a veces nos quedamos quietos cuando no tenemos que quedarnos quietos. Y todo eso es porque no consultamos al Señor. Él nos da siempre estrategias, todo. Josué consultó a Dios en el momento de entrar a la tierra prometida y Dios le dijo: ve, yo voy con ustedes, y fuera de eso les dio las estrategias. Josué 6:2 dice: entonces el Señor le dijo a Josué: mira, he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a sus guerreros de guerra. Marcharán alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, una vez al día. Así lo harás durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El 7º día marcharás alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando toquen prolongadamente la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Esto, por supuesto, tiene un gran significado. Dios le dijo: vayan, yo iré con ustedes, pero también les voy a dar la estrategia. Yo les voy a decir exactamente lo que ustedes tienen que hacer. Y esto que les dijo para acabar con las murallas de Jericó, para cualquiera es una locura, ¿cierto? Dele 7 vueltas, toquen la trompeta y al final de los 7 días griten fuerte y las murallas caerán. Locuras parecieran, pero esto todo tiene un mensaje de parte de Dios. Amén. Él tiene instrucciones para nosotros que no se las da a conocer a nadie, que son para que tú las hagas. Porque Él dijo: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas que nadie sabe, solo tú sabes. Amén. Yo quiero decir una cosa: hay cosas que Dios me ha dado a mí exclusivas que nadie sabe, pero hay cosas que Dios también te ha dado a ti, tiene para ti, que son para ti, no son para mí, exclusivas para ti, y son las que te hacen a ti diferente, y son las que te hacen triunfar, y eso solo lo puedes tener siempre y cuando tú tengas una relación con Él personal. Amén. Lo que Dios tiene para ti es único. Y nadie te va a decir qué hacer ni lo que tienes que hacer, sino Dios. Amén. La estrategia que tú estás necesitando, esa estrategia es única y es de parte de Dios para ti. Y justo para el tiempo tuyo, para lo que te vas a enfrentar, Él es el que tiene lo que tú necesitas. Amén. Pero ¿qué tienes que hacer? Clamar a Dios. Amén. Preguntarle a Dios, tener en cuenta a Dios, ir con Dios, hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Amén. Así que hazle preguntas al Señor, que Él te va a responder. Finalmente, ten tu propia relación con Dios. Mira, si tu esposo ora, bien, pero si no ora, no es excusa para que tú no ores. Amén. Tú ora, mujer, ora. Al contrario, si tu mujer no ora y tú puedes orar, ora.
No tengas excusa. Ora siempre. Amén. Si tus hijos no oran, tú puedes orar. Hijos, si tu papá no ora, tú puedes orar. Amén. Si tu jefe no ora, tú puedes orar. Tener una relación con Dios. Amén. Si tus trabajadores no oran, tú puedes orar por ellos. O sea, aquí no dependemos de nadie. Algo maravilloso que Dios me ha enseñado es que la libertad con la que Él nos hizo libres es precisamente en que nosotros no dependemos de nadie aquí en esta tierra, sino que dependemos únicamente de Él. Nada más. O sea, tú y Dios es todo lo que se necesita. Amén. Eso es todo. Tú oras, no dependes de nada, ni de nadie. Que lo que pasa es que en mi casa, claro, mi casa podría estar perfecta si mi esposo orara, ¿no? Si tú oras, Dios y tú están conectados, créeme que ahí pasarán cosas poderosas. Amén. Tú oras, es lo que se necesita, nada más. Si tú te conectas con Él, si tú clamas a Dios y Dios te responde, es todo lo que tú necesitas. Si las personas se portan mal, tú sigues comportándote bien. Eso es lo que debes hacer. Eso es ser independiente, eso es ser libre. De lo contrario, estás siendo un esclavo. Otros son los que dictan tu comportamiento. Es que yo no oro porque es que en la casa no oran, en la oficina no oran. Eso es esclavitud. Es que yo me porto mal o no me porto bien o no soy mejor porque pues igual las demás personas todo lo hacen, siempre hacen lo mismo. Todos le dan plata al policía de tránsito. Yo también. Todos llevan por debajo los impuestos, todos, en todos. Entonces yo también. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Ser libre es que tú hagas las cosas bien, tú, que ores tú, que no dependas de nadie. El que tiene una relación con Dios, su propia relación con Dios, sin depender de la de nadie, tiene sus propios milagros. No vive con una fe prestada, ve la gloria de Dios, no ve los milagros en la vida de los demás, sino en su propia vida. ¿Ven? Por eso es importante tener una propia relación con Dios, sin importar si los demás la tienen o no. Cuando tú estás acá en la alabanza, vamos a alabar a Dios, que nadie, que me mire el que me mire. Cuando estás en la adoración, que si vas a llorar, llore y que llore, sin importar quién se dé cuenta. Que si no vienen a la iglesia los de mi familia, pues yo voy a la iglesia. Que si nadie lee la Biblia, yo la leo. Amén. Es ser independiente. Amén. Dios responde eso. Dios está con esas personas ahí de manera muy especial. Y tenemos que soltar a los demás, que los demás hagan lo que ellos quieran. Yo creo que un momento dado, perdónenme la expresión, pero es decir, mire, haga lo que le dé la gana. Yo voy a hacer lo que yo debo hacer. Punto. Como hombre o una mujer libre. Apocalipsis 22, 11, 12 dice que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto.
traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Dios siempre responde. Amén. Siempre. Que tu relación no dependa de otros. Haz lo que tienes que hacer, que Dios te va a responder. Pero haz el bien siempre. Que no se cansen de hacer el bien, dice la Escritura, porque a su debido tiempo cosecharás si no te das por vencido. Ninguna búsqueda del Señor es en vano. Quiero terminar con esta lectura de Lucas 7, 36, 48, donde dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Amén. Ninguna búsqueda de Dios queda en vano. Dios viene con su recompensa. Dios viene siempre con su respuesta. Siempre. Siempre es así. Si otros no están dispuestos a entregarlo todo por Él, tú lo puedes entregar todo por Él. Amén. Si otros no se portan bien, tú sí lo puedes hacer. Si otros no oran, tú sí lo puedes hacer. Que Dios responde eso. Dios responde a las buenas obras que hacemos nosotros, a nuestro buen comportamiento. Dios responde a nuestras entregas. Dios responde al clamor de sus hijos. Amén. Dios responde siempre a la oración. Hola, gracias por acompañarnos hoy. Es un privilegio compartir este tiempo con ustedes. Y no importa dónde estén, somos un solo cuerpo en Cristo. Te animamos a perseverar en tu fe y recordar que no estás solo. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Sigue confiando en Él. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte estos momentos con tus seres queridos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Recuerda que puedes hacer tus donaciones por medio de nuestro código QR. Juntos podemos llevar la palabra de Dios a más personas. Nos vemos en nuestra próxima reunión, ya sea en línea o presencial. Dios te bendiga.